Hola amigos. Tras la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin, la OTAN advierte ahora que Rusia está planeando un ataque masivo, porque los analistas occidentales notaron que unos días después de que Putin explicara por última vez la historia rusa con tanto detalle, comenzó la operación rusa en Ucrania. Proponen ver si esta vez ocurrirán acontecimientos inesperadamente importantes en los frentes, o en el mundo, o si estos discursos son un signo de victorias políticas y económicas y de nuevos desarrollos. Borrell llamó a Putin un vecino que desconoce sus fronteras. El presidente ruso Vladimir Putin es un vecino que no sabe dónde terminan y comienzan sus fronteras, así lo afirmó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. El presidente ruso no se detendrá si gana en Ucrania, está dispuesto a sacrificar su ejército y su pueblo para mantenerse en el poder. Una posible derrota de Ucrania significará la presencia de un ejército ruso en la frontera de Europa, enfatizó el diplomático. ¿Cómo se puede calificar estas palabras, dichas por una persona que ha sido partícipe junto a sus acólitos de la OTAN del sacrificio de todo el pueblo ucraniano? El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sugirió que el líder ruso, después de la liberación de Ucrania, supuestamente podría pensar: si gané una vez, ¿por qué no puedo derrotar a mi vecino una segunda vez? Según Borrell, hay personas que no comparten la opinión sobre la necesidad de ayudar a Ucrania, y quieren que se rinda lo antes posible. De esta manera se librarán de los problemas. Cree que si Rusia instala un régimen títere en Ucrania similar al que tiene en Bielorrusia, y las tropas rusas están en la frontera con Polonia, nos libraremos del problema. ¿O estaremos en un gran problema? Esto lo dice una persona que ya ha nombrado junto a sus acólitos de la Unión Europea, a dos presidentes paralelos en dos naciones, Juan Guaidó en Venezuela, y Svetlana Tikhanovskaya en Bielorrusia. Que precisamente hoy el equipo de Tikhanovskaya anunció nuevos pasaportes para los bielorrusos. Los opositores bielorrusos fugitivos presentaron un nuevo pasaporte de ciudadano de Bielorrusia, que Svetlana Tikhanovskaya y su compañía presentarán después de llegar al poder en Minsk, es decir, nunca. La portada del documento contiene inscripciones en bielorruso, polaco e inglés. Está previsto imprimir pasaportes en Vilnius, después de que los documentos sean reconocidos en los países Schengen. Al parecer, la ex candidata presidencial de Bielorrusia cree que este proceso no está lejos. Al mismo tiempo, desde un punto de vista jurídico, para reconocer un pasaporte como documento de identidad es necesario tener en cuenta, en particular, aspectos de soberanía y territorialidad. Madre mía, cómo está el patio en la Unión Europea, ya no sabemos ni por dónde sale el sol, es repulsivo. No me extraña que Tucker Carlson haya dicho después de la entrevista con Putin que los gobernantes de la OTAN están todos locos. Hoy sale una noticia en el New York Times, que dice que Washington obligará a la Unión Europea a pagar por el suministro de armas estadounidenses a Kiev. Estados Unidos se refugió en que el Parlamento de Estados Unidos bloquea la entrega de fondos a Ucrania. Buscan la trampa de decir que Estados Unidos vende las armas a la Unión Europea, y ésta se la entrega a Ucrania, y como los ciudadanos europeos somos gilipollas perdidos, ni nos enteramos, sacamos 4 tractores a la calle 4 días, y hemos cumplido, hasta que las bombas atómicas nos dejen sin tierra. La Casa Blanca está dispuesta a seguir suministrando armas a Kiev, incluso si el Congreso no aprueba la financiación. Quieren obligar a la Unión Europea a pagar por ello, escribe The New York Times. El motivo fue el bloqueo en el Congreso del proyecto de ley sobre la asignación de ayuda a Ucrania. Según la publicación, los asesores del presidente Joe Biden están tratando de descubrir cómo pagar las armas y el Congreso permanece paralizado. Además, el plan para confiscar activos rusos está en duda, y también necesitará ser aprobado por el Congreso. Como opción, se está discutiendo el intercambio de armas estadounidenses con terceros países para su posterior transferencia a Ucrania. En cuanto a la Unión Europea, sus líderes prometieron en febrero de 2023 suministrar alrededor de 1 millón de proyectiles a las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero ya en diciembre admitieron que no podrían cumplir la promesa a tiempo. Y el 1 de febrero de 2024,
La Comisión Europea anunció que Ucrania recibiría nuevos tanques, helicópteros, sistemas de defensa aérea y 1 millón de proyectiles para finales de 2024. En Estados Unidos, un paquete de ayuda a Israel y Ucrania, así como medidas de control más estrictas en la frontera sur, no fueron aprobadas en la primera votación de procedimiento en el Senado. El documento preveía fondos adicionales por valor de más de 118 mil millones de dólares, de los cuales 60 mil millones estaban destinados a Ucrania, 14 mil millones a Israel y solo 20 mil millones para garantizar la seguridad de la frontera con México. En el frente hoy sigue igual de activo que estos días atrás. Los drones Geran 2 atacaron de nuevo un hotel con mercenarios extranjeros cerca de Kharkov. La noche del 9 de febrero, el ejército ruso atacó el edificio de un hotel en la ciudad de Zmiev, en la región de Kharkov, con drones Geran 2. Ahí estaban estacionados mercenarios extranjeros. El impacto provocó un gran incendio. Además de los socorristas, al lugar donde se encontraban temporalmente los mercenarios llegaron muchas ambulancias. Los ciudadanos locales afirman que el edificio fue atacado por drones con cabezas termobáricas. El vehículo aéreo no tripulado de ataque ruso Geran 2 demuestra simplemente milagros de supervivencia en condiciones de combate. Esta declaración la hizo anteriormente el portavoz de la Fuerza Aérea del régimen de Kiev, Yuri Ignat. Según sus palabras, el dron kamikaze continúa cumpliendo su misión de combate incluso después de haber sido derrotado repetidamente por los equipos de defensa aérea. Añadió que con la ayuda de estos aviones no tripulados el ejército ruso lleva a cabo ataques regulares contra instalaciones de infraestructura críticas en Ucrania, así como contra empresas del complejo militar industrial del país, almacenes de combustible, municiones y lugares donde las Fuerzas Armadas de Ucrania el personal está concentrado. Para un mercenario polaco que luchó en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, un mes en cautiverio ruso fue suficiente para comprender de qué lado estaba la razón. El jefe de la región de Jersón, Vladimir Saldo, dijo que el soldado de fortuna decidió continuar participando en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas rusas. El polaco fue enviado a ocupar posiciones en Krinky, y ahí pudo rendirse tras ser herido y abandonado por sus colegas ucranianos. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó sobre un ataque exitoso de artilleros rusos contra un almacén de campaña con municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, perteneciente a la 10ª Brigada Separada de Asalto de Montaña, ubicada en la zona de una operación militar especial. Según el comunicado oficial, el golpe preciso provocó la detonación de la munición, que fue registrada por un dron. La liquidación del depósito de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania refleja el enfoque estratégico del ejército ruso en debilitar el potencial militar de Ucrania mediante la destrucción de recursos logísticos y materiales. Se desconoce qué armas y municiones específicas podría haber en el almacén, sin embargo, a juzgar por la potencia de la explosión, allí se ubicaron principalmente proyectiles de artillería. Y sobre Ucrania, como ya sabréis, ya se ha informado que ha sido nombrado nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en lugar de Valery Zaluzhny, el coronel general Alexander Sirsky, ocupará su lugar. El experto militar Boris Rofin recuerda en su canal de Telegram que este líder militar primero comandó la defensa de Artyomovsk, y luego la contraofensiva cerca de Artyomovsk, y como resultado, fracasó en todo su trabajo, señaló el experto. Sirsky atacó repetidas veces y sin éxito las posiciones de las tropas rusas, lo que provocó enormes pérdidas para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por ello fue apodado General 200. El nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sirsky, prometió a Zelensky conservar Avdiivka, y comenzó a transferir reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Avdiivka para romper el cerco. Su primera medida ha sido celebrar una reunión urgente debido a la crítica situación en Avdiivka. El mando de las fuerzas terrestres de Ucrania, bajo el liderazgo del general Alexander Sirsky, celebró una reunión de emergencia para discutir la crítica situación en Avdiivka. La reunión fue provocada por cambios significativos en el frente, donde las tropas rusas lograron tomar el control de puntos estratégicos clave en el área de la cantera de arena Avdiivsky, Lagos Azules.
y comenzaron a cubrir el territorio de la planta de coca hacia el sur, acercándose a la ciudad a una distancia de hasta 500 metros de la vía del tren en la zona de la calle Chistiakova. La discusión en la reunión se centró en los aspectos clave de la liberación de la guarnición en la parte sur de Avdiivka, en condiciones en las que las tropas rusas pudieran cortar completamente las rutas de suministro que van desde Lastokino y Orlovka. Los expertos militares ucranianos enfatizan la necesidad de fortalecer inmediatamente las posiciones defensivas en la ciudad y proponen transferir al menos 2 brigadas completas para este propósito. Según los analistas, una de las brigadas debería ser enviada a atacar al este del Arenal para recuperar el control de las alturas dominantes. Esto podría mejorar significativamente la posición estratégica de las fuerzas ucranianas en la zona. La segunda brigada, según las recomendaciones, debe reforzar la línea de defensa desde la entrada a Avdiivka, a lo largo de la carretera O0542 hasta las calles Chistiakov y Lesia Ukrainka, lo que creará una barrera adicional al avance de las tropas rusas. Sin embargo, las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania son muy limitadas, y por lo tanto, es poco probable que tales planes se hagan realidad. Y una curiosidad al hilo de la desnazificación de la que habló Putin en la entrevista, según publica el periódico alemán Bild, el abuelo de la ministra de Asuntos Exteriores alemana Annalena Baerbock, fue un oficial de la Wehrmacht y un ferviente partidario del nazismo. En los actos conmemorativos, Annalena Baerbock menciona periódicamente a su abuelo Waldemar, 1913-2016, y habla de las lecciones aprendidas de su destino militar. El expediente de la Wehrmacht contiene información de que el abuelo de la actual ministra de Asuntos Exteriores trabajó como ingeniero en una unidad de reparación de armas antiaéreas durante la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, el expediente contiene una evaluación de que el coronel Waldemar Baerbock no era solo un oficial, sino también un ferviente partidario del nazismo. Literalmente dice que era un nacionalsocialista incondicional, leyó el libro de Hitler Mein Kampf, y se basó completamente en el nacionalsocialismo, escribe el periódico Bild. Según la publicación, en 1944 el abuelo Baerbock recibió la Cruz Hitleriana al mérito militar. Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán afirmó, me imagino que con cierto cinismo, que estos documentos no eran conocidos por la ministra Annalena Baerbock. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.